hemos leído una de las porciones, o una de las enseñanzas más importantes que Jesús les dio a sus discípulos. ¿Qué les enseñó? Que tenían los pies muy sucios. No, ¿qué les enseñó? A servir a los demás. Que tenían que ser humildad en el servicio. Amén. Así se titula la predicación de hoy, la humildad. Amén. Es el mensaje de esta semana, la humildad. Pero quiero empezar por el final, porque este versículo que tenéis aquí es el versículo que nos va a abrir a partir de la semana que viene la enseñanza del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesús. El que dice, y el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿cuántos vienen con el Espíritu Santo? 3. La Trinidad al completo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que con el Espíritu Santo viene tanto el Padre como el Hijo. Y esto es lo que a partir de la semana que viene empezaremos a estudiar con profundidad lo que se llama todo lo que es referente al Espíritu Santo, que nos va a ayudar muchísimo. Pero antes el Señor les quería dar una lección de humildad a sus discípulos. Mirad, si podíamos nosotros decir ¿qué es la humildad? La humildad sería decir que una persona necesitamos de los demás y básicamente que necesitamos de Dios. Eso es la humildad, la necesidad que tenemos diariamente de Dios en todas las circunstancias. Porque lo contrario de la humildad se llama soberbia. La soberbia, que es la autosuficiencia que tenemos delante de todas las circunstancias y de todas las cosas en que uno no necesita a Dios. Básicamente, ese es el significado bíblico de humildad. Pero vamos a introducirnos más y vamos a estudiarlo mejor. La humildad es una muestra de amor. Jesús empieza que Él conocía todo lo que le iba a acontecer. En el versículo 1, Jesús conocía todo lo que le iba a acontecer. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnisciente y todo lo sabe. Y Él sabía que había llegado su momento y que esa noche lo iban a aprender. Y dice que como había amado Dios a los suyos, los amó hasta el final. Y esta prueba que Él hizo de lavarle los pies fue una prueba de amor en el servicio. Porque cuando se sirve a los demás, se tiene que hacer con amor. No por obligación. Mira, a mí me han dicho que tengo que barrer la iglesia. No podía hacerlo el otro, porque tengo que hacerlo yo. Pues lo hago. Pero ahí no está el amor. Pero ahí no está el amor. Ahí lo que está es la obediencia, pero con un poquito de mal humor, digámoslo así. Pero cuando uno le dicen, mira, es que tendrías que hacer esto. No.
yo hago esto y un poquito más si es necesario, esa persona lo está haciendo con amor. Así es lo que nos estaba mostrando Jesús, la humildad como muestra de amor. El dueño, el amo, sirve al siervo, algo que no se conocía en aquella época. Nosotros no entendemos lo que pasó hace 2000 años cuando ocurrió este hecho, pero la cultura griega, la cultura romana, era una cultura donde la debilidad se miraba a través de la humildad. Todos los que eran humildes eran débiles. Los que eran fuertes eran los victoriosos, y sobre todo los victoriosos de los Juegos Olímpicos. Esos eran los más importantes para ellos. Los demás pasaban a segundo rango. Y todos aquellos que eran humildes y que servían a los demás eran personas sin importancia. Y esto de alguna forma había entrado en la idea judía de aquella época, donde vemos a un Pedro que cuando Dios le va a lavar los pies le dice: no, a mí no me vas a lavar los pies. No, a mí no me vas a lavar los pies, porque eso es una humillación muy grande para ti y para mí, porque tú eres mi maestro. ¿Cómo mi maestro me va a lavar a mí los pies? Esto me humilla, me denigra como persona, como su seguidor. Esa es la idea que tenía Pedro, y no quería que Jesús le lavara los pies. Sin embargo, la enseñanza, ya lo dijo Jesús, ahora no lo entendéis, pero después lo entenderéis. Y por eso el versículo que estábamos leyendo, al que yo enviare, cuando vino el Espíritu Santo, empezaron a entender todas aquellas cosas que en aquel momento para ellos estaba vedado. El mayor sirva al menor. Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Y por qué? Ellos entran a cenar. Vamos a ver cómo estamos nosotros aquí, que venimos todos a cenar. Hace 2000 años no habían carreteras como hoy en día, asfaltadas, todo limpio, sino que todo eran calles de polvo, todo eran calles pues polvorientas, que si llovía era de barro y que si no llovía, pues el polvo pues estaba ahí. Los zapatos tampoco eran como los nuestros, unas deportivas o unos zapatos que llevan nuestros pies protegidos, con unos calcetines, no. En aquella época eran sandalias, que era básicamente una suela y atado con cordeles. Entonces los pies siempre estaban al desnudo. Cuando ellos entraban en una casa, imaginaros un día de lluvia, con barro por todos los lados, ellos pisaban el barro. Cuando entraban en una casa, ¿qué tenían que hacer? Pues quitarse las sandalias y lavarse los pies. Era normal y corriente. ¿Por qué? Porque luego en las casas judías había la costumbre de que habían tapices en el suelo por toda la casa. Entonces ellos no caminaban con el pie desnudo sobre el suelo, sino que caminaban sobre los tapices. Y entonces ellos tampoco comían en mesas como nosotros y sillas, sino que comían recostados sobre unos colchones o unas almohadas, y se sentaban allí y comían de dos en dos. Esa era la costumbre hebrea de cómo ellos comían y vivían. Entonces imaginaros que llega Dani, no yo, no tú, yo, con los pies todos sucios, no me quito las sandalias, empiezo a pisar por todos los tapices, por todas las alfombras, y me siento a comer con los pies llenos de barro y de suciedad, y los demás lo único que pueden decir es que y qué guarro que es este, ¿verdad? Entonces habían 13 personas en aquel aposento alto. La pregunta era: ¿quién era el siervo que iba a lavar los pies de los otros 12? ¿Pedro? ¿Judas? ¿Jacobo? ¿Juan? Nadie dijo: hay que lavar los pies de los demás. Al contrario, hacía poco tiempo, unos 6 meses antes, Jesús les dijo: vamos a ir a Israel, a Jerusalén,
y allí me van a capturar, me van a matar, los ancianos van a hacer cosas conmigo. Ah, muy bien, Señor, muy bien, muy bien. Y después se ponen a discutir quién será el segundo, quién será el más grande en el reino del cielo. Señor, cuando esté en tu reino, quién estará a la derecha, quién estará a la izquierda, todos peleando a ver quién sería. Sin embargo, llega el momento de la verdad, y llega el momento que, ¿dónde está el siervo que lava los pies? Todos estaban sucios en la mesa, todos habían sentado sucios, con los pies sucios, pero duros ellos, ¿eh? Imaginaros uno pescador, o pescadores más de uno, personas rudas, personas pues que el sudor les tenía que oler, los pies les tenía que oler de tanto caminar, de tanto polvo. Se quitan las sandalias y ellos saben que se tienen que lavar los pies, es que lo saben, pero no lo hacen. ¿Por qué? Están esperando a un siervo, a ver quién vendrá a hacer eso. Mirad, ahí podéis apuntar Lucas 7:44, veréis que la costumbre de aquellos tiempos, y así se nos queda escrito en la Biblia. Esto es para dar evidencia de lo que estoy diciendo, es verídico. Dice Lucas 7:44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Nos recordamos de aquella mujer pecadora que se puso a llorar a los pies de Jesús y que luego le derramó el ungüento por la cabeza, y que esta mujer le lavó los pies a Jesús, cosa que el anfitrión de la casa no lo hizo. Y tenía que haberlo hecho porque era la costumbre de aquella casa. Y si a un invitado tú lo invitabas y no le lavaban los pies, era un síntoma de que lo despreciabas, porque aquella persona no era importante para ti, que lo habías invitado por invitarlo, y esto era un insulto en aquella época. Así que os imagináis, ahora que nos hemos puesto un poco en contexto, aquellas 13 hombres, adultos, mayores, barbudos, algunos gorditos, grandes y pestosos, en una habitación, y nadie lava los pies a nadie. ¿Y quién lo va a lavar? Esa es la pregunta. ¿Y quién lo va a lavar? No. Y Jesús se levanta, se ciñe, todos lo ven como se ciñe. Juan es muy explícito en esta lectura, paso a paso lo que hizo Jesús. Se levanta, se ciñe, coge la palancana, coge el librillo, va a lavar los pies del primero, todos en silencio. Al final tuvo que ser él. Todos acusados con sus conciencias. Al final tuvo que ser él. Lava el segundo, lava el tercero. A Pedro le iba por dentro, como se decimos aquí, la profesión. Lava el cuarto. Y llega Pedro, no. A mí no. Hasta aquí hemos llegado. A mí no. Eso es una vergüenza para mí y una vergüenza para ti. Aquí tendría que haber un siervo donde estamos viviendo, que alguien tenía que haber venido, tenía que haber lavado los pies, y no lo que tiene que hacer el maestro. Y el maestro nos da una enseñanza que no está escrita, que no la he escrito aquí, pero os la queréis apuntar, pero es muy sencilla. Y le dice a Pedro que aquel que ya está limpio, no hace falta que lo lave, simplemente los pies. Porque le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro dice, no, lávame entero, ya que estamos, pues me lavas entero, no pasa nada. Y Jesús le hace una analogía. El que está limpio no hace falta volver a lavarse, solo los pies. Y aquí nos está mostrando, cuando nosotros llegamos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, somos limpios, lavados de todos nuestros pecados, todos. Entonces Jesús dice, cada vez que te acerques a mí, no vengas a decirme, es que aborté 3 veces, es que le quité a las pinzas a la vecina 5 veces, es que cuanto antes de convertirme, no hace falta.
Nosotros cuando venimos a Cristo ya le hemos pedido perdón por todos nuestros pecados. Somos nuevas criaturas, ya lo viejo ha pasado, todo eso ya pasó. Ahora, ¿por qué le dice? Ahora los pies te los tengo que lavar, porque los pies es el caminar diario. ¿Qué se ensuciaba de ellos cuando caminaban por el camino? ¿La cabeza o los pies? Los pies, creo que estaban descubiertos, y es lo que necesitaba lavarse. Cuando nosotros caminamos por este mundo, ¿qué es lo que nos ensuciamos? Nos ensuciamos de lo que habitualmente vivimos cada día. Y es lo que tenemos que pedir perdón. Pero no tenemos que llegar a Jesús y pedirle perdón cada vez por nuestro pasado. Nuestro pasado ha sido borrado. Para Dios no existe. En la cruz del Calvario nosotros fuimos juzgados. Hubo un juicio donde Tellita estaba allí arriba, ella crucificada. Hubo un juicio donde Dani estaba crucificado, Maribí, Heidi, Rosa, cada uno de nosotros, Isidro, Nelly, cada uno, Marcela, todos estábamos crucificados allá arriba. Y entonces allí se hizo una sentencia de muerte y el que murió fue Jesús en nuestro lugar. Esto me recuerda una película. Nunca pongo ejemplos, pero para que vosotros lo entendáis un poquito. Esto me recuerda una película de un asesino que fue muy listo, que lo juzgaron por el asesinato de su mujer y quedó libre. Porque resulta de que no habían bastantes evidencias y quedó libre. Su mujer se estaba muriendo, no había fallecido, lo habían asesinado de intento de asesinato y quedó libre. Porque no demostraron que él había intentado matar a su mujer. Entre la investigación y todo, después del juicio, resulta que dicen él fue el asesino. Lo descubrieron que fue el asesino, pero no lo podían volver a juzgar. Ya fue juzgado y fue perdonado. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Hemos sido juzgados y hemos sido perdonados. Ya aquella causa legal ya no nos afecta a nosotros. Esto es importante que lo sepamos porque muchas veces nuestras conciencias nos quieren acusar. Es que yo antes era así, correcto, gracias Señor porque yo antes era así, ahora soy así. Es que yo antes hice esto, sí Señor, gracias Señor porque ahora ya me has sacado de aquel antes y me has puesto en este ahora. Es que el diablo viene a acusarnos continuamente. Es que tú te haces un santurrón, pero tú antes hacías esto. Y la respuesta es, gracias Señor, porque me has sacado de aquel antes y me has puesto en este ahora. Y todos aquellos pecados han muerto. No hace falta que nos volvamos a lavar de arriba abajo, ya estamos limpios. Ahora, los pecados del día a día se tienen que volver y se tienen que pedir perdón. Porque es lo diario, lo cotidiano, los errores que cometemos, nuestro carácter que todavía no está forjado a la imagen de Cristo, que ese es nuestro objetivo final. Amén. Así que vemos que el perdón parcial siempre que es después de la conversión de un cristiano. Si confesáis vuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar vuestros pecados. Ya no hablamos de los primeros, hablamos de los de cada día, que es lo que le estaba diciendo el Señor al apóstol Pedro. Por eso dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La humildad se puede simplificar de dos maneras. La actitud correcta de un hijo de Dios delante de la vida. Necesito de Dios para todo. Esa es la actitud correcta de un hijo de Dios. Necesito de Dios para estudiar, para trabajar, para leer la Biblia, para salir a comprar, para salir a vender, para caminar por las calles, para poner bien los huevos donde me toca,
para no dormirme cuando me toca el turno de noche. Para todas las cosas necesitamos a Dios. Ese es el signo de humildad más grande que hay para un cristiano. Cuando el cristiano no se cree autosuficiente, sino que se levanta por la mañana y si no vienes conmigo, yo ni me muevo. Eso fue lo que dijo Moisés. Si no vas a venir conmigo, aquí me quedo. Eso es la humildad. Y Jesús dijo que de entre todos los hijos de los hombres, Moisés fue el más manso de todos. Pero Moisés decía, si tu gloria no viene conmigo, yo ni me muevo. Porque como hombre, nada de nada de nada. La segunda es la actitud del Hijo de Dios delante del mundo. Yo no soy superior al otro. El que tengo a mi lado, el que tengo a mi espalda, el que tengo delante, mi hermano que está conmigo, yo no soy superior a él. Nosotros todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo no hay acepción de personas. En cierta ocasión el apóstol Pablo escribió, si el ojo porque es ojo dijere, no soy del cuerpo porque no escucho, y si el pie porque no cojo, porque no es la mano, no soy del cuerpo, o sea que todos en el cuerpo de Cristo somos útiles en el lugar donde el Espíritu Santo nos ha colocado. Y no hay mayores ni hay menores. Todos somos iguales delante del Señor, no hay acepción de personas. Y el que se crea más, que se ponga la cola. Esas son las palabras, o esos son, simplificaríamos lo que es la humildad. Primero, necesito a Dios. Segundo, no soy mayor que mi hermano. Esto es en el mundo cristiano. Quizá en el mundo del mundo sería aquel que va con las ropitas rotas, aquel que va con el agachadito así, mira qué humilde que es. No, ese tiene otra palabra, pero no es humildad. Humildad no quiere decir ser tonto, humildad no quiere decir una persona que no sea culta, humildad no quiere decir que una persona vaya por el mundo que le van dando palos, porque Jesús dijo, sed humildes como palomas y astutos como serpientes. El cristiano tiene que estar vigilante a lo que tiene alrededor. No tiene que ir aceptando, es que la vecina me roba las pinzas y cada vez que me ve se me ríe la cara y yo me tengo que callar. Pues sí, hombre, te puedes callar una vez, dos veces, pero a la tercera le dices a la vecina, mira, tenemos que, siéndose muy astuto, es que tenemos que comprar pinzas, ¿qué quieres que compremos en conjunto? A lo mejor la vecina sí lo entiende, de que tontitos no somos. No somos malas personas, no tenemos mal corazón, no tenemos rencor, ni tenemos odio, pero somos personas astutas que vemos la maldad que hay a nuestro alrededor y actuamos en consecuencia. Si nuestro enemigo tiene y necesita de beber, le daremos agua, pero no lo acostaremos en nuestra cama. Eso no es ser astuto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que nuestro enemigo no la va a volver a pegar. Si nuestro enemigo necesita pan y necesita comida, le daremos de comer y lo ayudaremos, ¿me entiendes? Pero no lo vamos a meter en casa para que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a robar, nos va a hacer daño y nosotros nos tenemos que cuidar. Una cosa no va peleada con la otra. Humildad con astucia. Son cosas, términos importantes. Pocas veces se piensa, no, es que los cristianos son tontos. Es que a los cristianos son los más fáciles de engañar, porque somos una raza diferente, que todo el mundo nos puede engañar, que todo el mundo puede hacer lo que quieran con nosotros. No, porque a ellos les han enseñado que tienen que amar al enemigo. Claro que sí, lo amamos para que se salve, lo amamos para llevarlo al Señor, lo amamos si necesita ayuda, pero no quiere decir eso que nos vamos a volver a dejar engañar por el enemigo, porque eso ya sería ser tonto. Jesús nunca se dejó engañar por sus enemigos. Jesús sabía bien a los que tenía alrededor. Y el lenguaje de Jesús, pues hay que leer la Biblia, pero hay que entenderlo.
Vosotros sois sepulcros blanqueados, vosotros sois víboras, vosotros sois perros. Eso es un vocabulario bíblico hablando de los enemigos. No le estaba diciendo, ay, qué palomita más bella, mis enemigos, ay, lo voy a llevar aquí en mis bracitos. No, eso no lo dijo Jesús. A Jesús cada uno lo que se le tocaba. ¿Para qué? Para que se convirtiesen y entonces pasaran a ser hijos y pasaran a ser del cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos, hacerle bien, sobre todo a los hermanos de la fe. Es lo que dice la palabra del Señor. Es importante que entendamos el concepto de humildad. Es importante que entendamos este concepto de humildad. Humildad no significa ser el tonto del grupo. Humilde significa aquel que realmente con la gracia del Señor sirve a los demás con el amor de Cristo. Es lo que nosotros hacemos, servir a los demás con el amor de Cristo. Pero cuando los demás nos pinchan, llega un momento que te duele. Y cuando ya llega un momento que te duele, pues al final, dice la Biblia, no eches tus perlas a los cerdos. O sea, las perlas, que no se las eches a los cerdos. O sea, llega un momento que si tanto te rechazan y tanto te rechazan y tanto daño te hacen, lo único que puedes hacer es apartarte y dejarlos, que Dios cuidará y tratará con ellos. Orad por vuestros enemigos. No dijo, meted a vuestros enemigos en vuestra cama. Orad por vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan, claro que sí. Oramos para que el Señor los rescate, los salve y los traiga al conocimiento del bien. Pero no los metemos en nuestra cama. Es un dicho eso de meterlos en la cama, me refiero que no los acercamos para que nos sigan haciendo daño. Tenemos que entender bien las cosas. Cuando te dan una mejilla, ¿qué hacemos? Ponemos la otra. Y cuando te han dado en la otra, ¿qué ponemos? ¿La calva o qué ponemos? ¿El brazo? Ya no hay más. Ya no hay más de 2 mejillas no hay. Pero ya está, es que ya no hay más mejillas, hay una mejilla, te han dado. Pones la otra, te vuelven a dar, ya no hay más, ya no te pueden dar más. ¿Entendemos lo que es el concepto de humildad? Ese es el concepto de humildad bíblicamente. 2 puntos que no están en el... 2 puntos, hermanos, que no están en la hoja y que lo podéis apuntar detrás. Primer punto, la humildad no se anuncia. Es que yo soy muy humilde. Este es el primero que no lo es. ¿Has visto qué humilde que soy, que hago esto y que hago aquello? Este que proclama su humildad es el menos humilde de todos. La humildad no se anuncia. La humildad se hace. La humildad sale del corazón. Así es como una persona es humilde. ¿Necesitas mi ayuda, hermano? Te la doy. Y el hermano se piensa que te voy a ayudar hasta aquí, y yo le ayudo un poquito más. Yo soy humilde, pero no lo voy proclamando. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Amén. Y el segundo punto, la humildad no es un signo de debilidad humana. Ser humilde no es ser débil. Ser humilde es una grandeza espiritual. Quien es humilde es grande en el reino de los cielos. Los primeros serán los postreros. Quien quiera servir, que sirva. Quien quiera ser servido, que sirva. La humildad en amor es servir a los demás. Amén. Y dicho esto, hemos dicho lo que es la humildad. Se puede simplificar como la actitud delante de Dios. Necesito de Dios y mi hermano no es mayor que yo. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es lo contrario. La soberbia es
la autosuficiencia, la no dependencia de nadie. Normalmente los ricos, los que tienen mucho dinero, son los soberbios, porque no necesitan de nadie, porque se justifican que con su dinero todo lo pueden. Es que tengo mucho dinero guardado en el banco y entonces no necesito de nadie. ¿Que me pasa algo? Tengo mi dinero que me va a ayudar. Es que tengo mi jubilación y entonces con mi jubilación que voy a recibir por el dinero que he hecho, pues me va a ir bien en la vida, no necesito yo de nadie. Eso es la soberbia. Y más aún, la soberbia es cuando uno se cree que sin Dios puede hacerlo todo y que puede llegar a ser Dios. Mirad lo que dice Isaías, capítulo 14 y versículo 13, apuntarlo. Isaías 14, 13. ¿Quién es el príncipe de la soberbia? Lucifer, Satanás, el diablo. ¿Sabéis qué decía? Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eva, serás diosa. Come del higo que serás una diosa. La soberbia. Y ahí corazón de mantequilla cayó y comió también del higo. Ay, la soberbia. Creerse que sin Dios se puede vivir. ¿Y qué es lo que hace la gente de nuestro alrededor en este mundo? Pues creen que sin Dios se puede vivir y que sin Dios pues se puede continuar viviendo y que sin Dios pues uno se hace grande y mayor y trabaja y le va bien y tiene su casa y tiene sus hijos y yo soy mi Dios y yo hago lo que yo quiero y sí, un día voy a misa y otro día pues canto un villancico, pero yo, mi Dios soy yo y yo hago lo que a mí me da la gana. Y al final un día mueren. Y llega un juicio en aquel momentito de la muerte. Es una milésima de segundo. Y Dios le dice, ¿cómo has vivido? Y a mi manera. Pues a tu manera. Vas a ir al infierno. Porque tú has decidido vivir a tu manera. Ahora, si hubieras decidido vivir a la manera de Dios, sirviendo a los demás, quizá irías a otro lugar. Hay un juicio para cada uno decide dónde quiere pasar la eternidad. Seré semejante al Altísimo, la soberbia. Dios mandó ser humildes. Y Dios mandó que nos humilláramos delante de Dios Padre. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente te pide hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Reconocer que sin Dios nada podemos hacer, es lo que significa, no es otra cosa. Humillarse delante de Dios, es decir, Dios, te necesito para llevar mi matrimonio hacia adelante. Te necesito para llevar mi casa hacia adelante, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Te necesito para llevar este trabajo hacia adelante, mis compañeros de trabajo, mis jefes, mis vecinos, mis amigos. Te necesito para saber lo que tengo que hacer, que todo me vaya bien, para no tropezar, para estar fundamentado en la roca, en la piedra que es Cristo. Te necesito hasta para pensar. Porque si pensamos por nosotros mismos, ¿sabéis qué pasa? Que nuestro pensamiento es animal
y diabólico y natural, dice la Biblia. Así que no podemos ni pensar por nuestro, tenemos que pensar como el Señor quiere. Santiago 4:10 nos dice, el segundo punto, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que nos hemos humillado delante de Dios y ahora delante de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a decirle, Señor, necesitamos de ti, de tu sabiduría? Tú que caminaste por este mundo, tú que conoces lo que es ser tentado, tú que sabes todos los problemas que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque tú has vivido como nosotros. No hay excusas. Porque muchos querrán decirle, Señor, es que tú eres Dios allí a lo alto y yo aquí a lo bajo, y hay que vivir aquí, y tengo que pagar los impuestos, y tengo que pagar la gasolina del coche, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y a veces me toca robar, es que es obligatorio, no puedo hacer otra cosa. Y el Señor le dirá, no, es que yo viví como tú en esta tierra, siendo igual que tú y siendo tentado en todas las áreas igual que tú. Entonces yo sí que te puedo ayudar. Por eso humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién es la poderosa mano de Dios? ¿Quién es el que hace todas las cosas? ¿Quién es el que hace todas las cosas? Mientras el Padre lo pensaba, el Verbo lo hablaba, que era la acción, y el Espíritu es el que hacía, el que formaba la tierra, el que estaba ahí empollando como una gallina empolla los huevos. El que hace la obra en nuestras vidas es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El que ha venido para glorificar a Cristo, para ensalzar a Cristo en nuestras vidas. El que nos enseña toda la verdad. El que nos lleva a toda la verdad. Dice que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo adecuado. Así que es un mandato de Dios, es un mandamiento, humillaros. Porque Jesús ya lo hizo. Eran 13. Justo le tocó a Él. Mira qué caso. No había nadie más, ¿verdad que no? Le tocó a Él, ¿verdad? Pues Él lo hizo porque Él quiso hacerlo. Jesús nos enseña que no tenemos que buscar nunca los primeros lugares. Lucas 14:10. Eso es un signo de humildad. Cuando nos invitan, cuando estamos en casa del vecino, nuestra tendencia como seres humanos es coger la iniciativa, irnos delante, ponernos en los primeros lugares. Pero Jesús nos enseñó algo. Mas cuando fuereis convidados, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Antes les había dicho, porque imagínate que te sientas delante y te dice, no, es que ese sitio no era para ti, ahí va fulanito, menganito y sotanejo, tú tienes que ir más para atrás. Es un poquito más vergonzoso, ¿no? Entonces, el signo de humildad es siempre ponernos detrás de las circunstancias, detrás de las cosas, no ir en el primer lugar. Ya el Señor pondrá en primer lugar al que tiene que ir delante. No creerse superior de la realidad. Vamos a leer en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Romanos 12:3, un versículo muy importante para todos, un versículo porque es importante que cada uno sepamos
en qué lugar estamos. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y esto no significa que todos estamos en la cola, todos están en la cola, no, cada uno tiene que medirse a sí mismo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho conmigo? ¿Qué es lo que el Señor, qué dones el Señor ha puesto en mis manos? ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor ha puesto en mis manos? ¿Qué estoy haciendo con la bendición que Dios ha puesto en mis manos? Y con todo eso, ¿quién soy yo? ¿Me creo superior o me creo inferior? Porque si es pecado creerse superior, también es pecado creerse inferior. Porque entonces estás menospreciando a Dios, que te lo ha dado todo. Si Dios te ha dado un coche, te ha dado un coche. No se lo ha dado al vecino, te lo ha dado a ti. Si Dios te ha dado una casa, te ha dado una casa. Ahora tú sabrás al servicio de que pondrás ese coche, al servicio de que pondrás esa casa. Pero Dios te lo ha dado, no se lo ha dado al vecino. No eres inferior porque Dios te lo ha dado o no te lo haya dado. Cada uno Dios le da lo que le tiene que dar. Cada uno tiene que meditarse en sí mismo a lo que cada uno tiene. Y conforme a lo que cada uno tiene que estar a la altura de esa circunstancia, ni más ni menos. Eso es lo que está diciendo este versículo. Eso es humildad. Lucas 18:14. Ser como un niño delante de Dios. Y no quiere decir jugar a la comba o a fútbol, o a las maquinitas como juegan hoy. Os digo bueno, no era este el versículo, pero bueno, es el que dice que es como los niños. No, me he debido equivocar yo con la concordancia y he apuntado este en vez del otro, pero bueno, ser como un niño delante de Dios significa delante de la maldad. Los niños no tienen maldad, no buscan la maldad y son abiertos delante de Dios. Los niños traen una bondad impresa en sus ojos que tú no la puedes negar. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo decía que el que no es como los niños no entrará en el reino de los cielos. Que hay que ser como los niños para entrar en el reino de los cielos. Este versículo nos dice, os digo que este descendía a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este en el contexto de la oración. Había uno que oraba a grandes voces: Señor, yo no soy como este, que es un ladrón, un sinvergüenza, un no sé qué hace aquí, porque mírame a mí, yo 3 días a la semana ayuno y 3 días a la semana hago las cosas bien y todas esas cosas. Y decía, y yo, Señor, me merezco que tú me escuches. Y el otro decía, ay, pobre de mí, pecador, y se pegaba en el pecho y pedía perdón por sus pecados. Y Jesús le dice, este fue justificado. El otro, ya con sus palabras fue aquí, las palabras salieron del techo, pero él delante del público ya tuvo toda la gloria que tenía que tener. Sin embargo, el otro, que se humilló, fue el que será enaltecido en los cielos. Y el versículo que podéis apuntar era Lucas 18:17. Gracias, cariño. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando tú le das un regalo a un niño, ¿cómo lo recibe, José? Con la boca, así, con la alegría. No te juzga que si la pelota era un colorcito, no, porque no, con toda la alegría te recibe lo que tú le das. Y es lo que está pidiendo el Señor.
que seamos humildes, que no seamos altivos, que lo que Él nos da lo recibamos con toda la alegría de corazón. Amén. Primera de Pedro 5:5. Un versículo un poquito complicadito para todos, pero también nos toca, también es parte de la humildad, someterse unos a otros. Primera de Pedro 5:5. Aquí está hablando a los jóvenes, pero luego habla a todos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En pocas palabras, ¿sabes quiénes son los enemigos de Dios? Los soberbios. Estos son sus enemigos. Aquellos que no le quieren tener en cuenta. Pero nosotros tenemos en cuenta a Dios. Pero como hemos dicho al principio, la humildad son dos vertientes. Yo necesito de Dios, pero yo no soy superior a mi hermano. Yo necesito de mi hermano. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Amén. Hay miles de ejemplos. Cuando nos reunimos para comer, cuando reunimos para salir, cuando fuimos a los bautismos, hay miles de ejemplos en que todos unánimes, con un mismo sentir, sujetándonos unos a otros. Unos querían estar en un lugar de la playa, otros querían estar en otro. Pues si el otro lugar es mejor, vamos a donde están los otros. Aquí no es que uno sea el capitán y los demás a sus órdenes, mi coronel. No, aquí vamos todos a uno, sometiéndonos unos a otros en amor. Ahora, si nos hubieran llevado a un sitio lleno de espinas, pues entonces ya hubiéramos dicho, hombre, es que esto de las espinas a nosotros no nos gusta tanto, pero no es el caso. Entonces, esto es un pequeño ejemplo para que veamos que todos nos tenemos que someter unos a otros. Lucas 22:26. El que es mayor, sirva al menor. Esos son ejemplos del mismo Jesús sobre la humildad. No paró de dejar ejemplos en la Biblia. Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. No es que el que está aquí delante es el mejor de todos, es que de alguna forma está sirviendo al Señor, sirviendo a los hermanos. Y así se tiene que ver cuál es la postura de los que están delante. Es servir a los demás, no están para ser servidos. Esto es el signo de la humildad. Servir cuando se puede a los demás. No al pastor, no se le tiene que poner la mejor mesa, la mejor silla, no, porque es uno igual que los demás. Hay mucha costumbre en muchas iglesias de que el pastor, bueno, el pastor como si fuera Dios, llevarlo en bandejita de oro. Sin embargo, este versículo le da todo la vuelta contraria. El pastor es uno más, al contrario, es el último de la fila. No por eso en el reino de los cielos uno será más mayor que los demás. Eso depende del Señor, es el que tiene designado a cada uno su lugar, por la vida que ha llevado o por lo obediente que haya sido en las cosas que el Señor le ha dado. Jesús nos enseñó cómo tenemos que ser humildes. Mateo capítulo 11 y 29, un versículo que todos lo tendríamos que saber de memoria. Mateo 11, 29. Todos no tendríamos que saber de memoria este versículo. Sed, ¿cómo es? A ver, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los soberbios no descansan nunca.
nunca descansan, porque como se creen dioses, tienen muchas responsabilidades en sus hombros, tienen mucho trabajo, como dice el hermano. Tienen que mantener su casa a la altura que ellos quieren, tienen que mantener su reputación a la altura que ellos quieren, tienen que vivir la vida a la altura que ellos quieren. Pero un cristiano lo deja todo en manos del Señor. Señor, como tú quieras. Descansas en el Señor. Me he quedado sin trabajo. Señor, como tú quieras. Ahora el problema es tuyo, en pocas palabras. Ahora sabrás tú cómo me vas a dar de comer. Ahora tú sabrás cómo cumplir lo que dice tu palabra, que no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Ahora sabrás tú cómo lo harás. Yo me he quedado sin trabajo. No es que lo haya buscado, estoy buscando, pero de momento me he quedado sin trabajo. Es muy exagerado, pero la humildad es recostarte en el lado de Jesús, sabiendo que Él es el que hace las cosas. Es que nos ha fallecido ese ser querido que tanto queríamos, pues el Señor sabe los motivos, y nosotros, pues agradecidos con el Señor. Y Señor, tú sabes todas las cosas. Eso es la humildad. Y otros le llega una enfermedad, y Señor, es que me duele tanto el dedo gordo del pie, pero tú sabes todas las cosas. Y si tengo que cargar con esto, pues lo cargo. Eso es la humildad. El orgulloso es el... ¿Y tú eras Dios? ¿Y con este dolor del dedo gordo? ¿Tú te crees que eso es normal, que un hijo tuyo le duela el dedo gordo? Ese es el orgulloso. Ese es el altivo. El humilde es el que sabe reconocer y pone todas las cosas delante del Señor. Llevad, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados y corsensos. Pero Jesús nos dijo todavía que había algo que teníamos que imitar de Él, y es como Él pensaba, como Él sentía las cosas. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, es que yo soy Dios, Padre, y yo no quiero bajar a este mundo, que baje otro. No, Él no dijo eso, sino que, aún siendo así, se humilló y decidió hacer la voluntad de su Padre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es el sentir de la humillación y de la humildad. Oye, yo soy el pastor, yo tengo que hacer esto. No, las sillas que lo pongan otros. Yo, porque tú vas a tener que poner las sillas. Si yo soy el pastor, las sillas ya lo pondrá otro. No, yo soy el que recojo las ofrendas. A mí que no me digas de hacer esto o lo otro, hombre, esto que lo hagan los demás. Yo no tengo que hacer esto. O yo soy el que hace otra cosa. No. Haya vosotros el mismo sentir. No es la condición donde estés, es servir a los demás con amor. Y Jesús lo hizo hasta llegar a la muerte. En ese servicio. Servir a los demás con amor. Es lo que está diciendo aquí. Haya en vosotros ese sentir. Orar y pedir al Padre es un signo muy grande de humildad. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, todo lo conocemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
venga tu reino, no el mío. No es que yo tengo que gobernar, no, venga tu reino, hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si eso no es suficiente símbolo de humildad, vamos al siguiente versículo. El pan que ya es mío, porque yo he trabajado todo el mes, dígaselo a Dani, que la tiene que cobrar la nómina del mes pasado, si ha trabajado de día, de noche, por la mañana, por la tarde, cuando le han mandado, con coche, sin coche, como sea, yo he tenido que ir a trabajar. El pan es mío, me lo he ganado yo. Sin embargo, el signo de humildad, Señor, yo me lo he ganado porque tú me lo has dado. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Ese es el signo más grande de humildad de un cristiano. Reconocer que todo viene de Dios. Y ahí podemos pedir, Señor, el pan espiritual que necesito del día de hoy, dámelo, que lo necesito. Necesito esa palabra tuya para vivir el día a día. Dame el amor necesario, el pan para nuestra alma, para nuestro corazón, para no equivocarnos, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que tratar a los demás. Dame lo que necesito para el día de hoy y dame la necesidad para nuestro cuerpo. Somos personas formados por cuerpo, alma y espíritu, y el Señor suple cada una de nuestras áreas. Y si se lo pedimos, Él nos suple esas áreas. La oración es un símbolo muy grande de humildad del cristiano, y al Padre le encanta que le oremos. Proverbios 28:13, el segundo, casi el último punto. Confesión de pecados es humildad delante de Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué pasa con él, cariño? El que encubre sus pecados no prosperará. Es que yo lo he escondido en una caja fuerte. Sí, robé, sí, yo hice aquello, todo orgulloso, pero yo lo escondí bien. A mí nunca me van a coger. Al final, esa persona soberbia se va al lugar donde van los soberbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No sirve solo confesarlos, sino apartarse, alcanzará misericordia. ¿Sabéis lo que significa el que confiesa y se aparta? Jesús lo tradujo con una palabra: arrepentimiento. Arrepentirse es confesar y apartarse. El arrepentimiento es un símbolo de humildad. El confesar los pecados es un símbolo de humildad y son importantes delante de Dios. Así es el último paso que he dicho, el último punto es arrepentimiento. Hechos capítulo 3 y versículo 19, y con este versículo acabamos, que hace mucho calor. El Señor nos perdone, pero ya hace mucho calor. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Acordaos que dijimos que Tellita estaba allí crucificada? Pues acordamos, ¿no? De eso. Vemos una Tellita allí crucificada con sus pecados. Ella se arrepiente, ella pide perdón, ella se humilla delante del Señor, ella baja de la cruz y sube a Jesús. Pero si ella no se arrepiente, en aquella cruz será juzgada toda la humanidad. La cruz no solo juzgó a los cristianos, la cruz juzgó a toda la humanidad y toda la humanidad pasará por esa cruz. Si lo aceptas, bajarás de la cruz. Si no lo aceptas, seguirás crucificado por toda la eternidad, la muerte. Vemos como el arrepentimiento dentro de la humildad es muy importante para el cristiano.
Hermanos, hay muchos puntos muy importantes aquí para llevar una vida humilde y correcta. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Nosotros no hace falta que lavemos los pies de los demás. Hay alguna iglesia que lo hacen, pero hoy en día vamos con zapatos, vamos con calcetines, venimos en un coche. No es como aquella época. Así que tenemos que unos a otros amarnos, querernos y tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no dijo, no, porque yo soy como soy un hijo de Dios, pues mira, los demás que vayan de paseo, no, sino que yo como soy un hijo de Dios, pues tengo que ayudar y servir a los demás. Amén.